en los delitos de corrupción de funcionarios. Ahí sí no. Solamente en eso. Pero muy bien la aclaración. Pero en los delitos, por ejemplo, contra la vida, el cuerpo, la salud, a la libertad y todo lo que contempla nuestro código penal, que no está relacionado. Todo lo demás también, y es por ello que la persona agraviada, por ejemplo, cuando puede ser un delito de violación, su abogado también tiene que estar ahí presente. Pero en los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, me ha solicitado 500 nuevos soles, funcionario tal, para agilizar un trámite. Yo le doy mis 500 nuevos soles. Yo he sido perjudicado y yo soy el que he denunciado, porque yo le di esa cantidad y nunca me realizó un trámite respectivo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pero a pesar de que yo hago la denuncia, yo no soy sujeto activo, o yo no soy sujeto procesal en ese caso, porque el que asume es la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Porque el agraviado, ¿quién es? Pero yo soy el agraviado, ¿no es cierto? Yo soy el agraviado, pero es un funcionario de una entidad. El agraviado es el Estado, en este caso. El agraviado es el Estado. Por lo tanto, la Procuraduría Claro, la Procuraduría. Entonces, ya en el tema de afectación existente. La parte civil. La parte civil, claro, la parte civil es la parte agraviada. No, porque a veces puede que la víctima muera. También. Entonces, se constituye la parte civil. Claro, siempre y cuando se da ese caso. Siempre y cuando se dé ese caso. Siempre y cuando muera. Sí. Siempre y cuando, digamos, o se puede dar un extremo, no solamente de fallecimiento, sino de que haga imposible, digamos, de que esa persona, por ejemplo, por propia voluntad podría solicitar un monto petitorio. Cuando se trata, por ejemplo, de un tema de lesión que hacen que la persona, digamos, se quede en un estado de coma. Entonces, obviamente, ya se le genera un daño irreparable, por ejemplo, entonces va a tener que asumir. ¿Por qué significa? Porque cuando, por ejemplo, en el tema de las reparaciones civiles, el que tiene que asumir ello, obviamente, es la persona afectada, pero es la persona que jurídicamente pueda defender una situación determinada. Como los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Yo he sido afectado porque aparte de golpearme me robaron, entonces me generan una lesión, tengo mi abogado de la defensa y solicitaremos pues ahí el monto reparatorio que ha suscitado por este tipo de lesión que me han dado. Entonces, sin embargo, en el tema de dinamismo, lo que suele ser muy común pues en este caso son participación del fiscal y participación del abogado. Y les digo de experiencia, ¿saben por qué? Nadie trabaja en la Procuraduría, ¿no? Ya, en el caso concreto suele suceder lo siguiente. ¿Qué Procuraduría? Especialistas en delitos de corrupción a veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces... Flores. Ah, claro. Lo que pasa es que... A mí me quería jalar para allá. Estamos hablando de hace 2 años, 3 años. Bueno, me pagan muy bien, oiga. Te dan, claro, están con 5.000 ahora. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel de Procuraduría, por ejemplo, son muy buenos, incluso a nivel de juicio, incluso a nivel de intermedio. Es más, ahora, ya, bueno, antes estaban clasificados los procuradores, por ejemplo, netamente para juicio o procuradores netamente para etapa intermedia, pero ahora sí ven todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de la investigación, sobre todo, hay una finalidad que tiene la Procuraduría Pública, es la de coadyuvar y ayudar al trabajo de investigación del fiscal. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, o sea, dentro de una investigación penal se persigue un aspecto punitivo y un aspecto resarcitorio. El encargado de ver el aspecto punitivo por algún tipo de lesión o afectación que se haya causado a un sujeto pasivo o al Estado, siempre va a buscar a la Fiscalía porque el eslogan lo dice, defensores de la legalidad. Pero también vamos a tener a los defensores, que son los abogados, quienes van a defender por el tema de equidad, que son los abogados de la defensa, a la persona que se le está investigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Procuraduría tiene que ayudar también en el tema de investigación, por lo menos haciendo preguntas. Pero en el plano de investigación a veces siempre se le cita, porque se le pone de conocimiento de un acto de investigación, nuestra disposición de inicio de diligencias preliminares, se le comunica a la Procuraduría. ¿De acuerdo? Ellos están, entre comillas, en la obligación de tener que asistir a una declaración. No obstante, no asisten a veces. Entonces casi siempre se deja constancia de la inconcurrencia del abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Qué argumentan ellos? Y es muy cierto también lo que dicen, no es que uno quiere darle palos ni nada por el estilo, sino de que en ocasiones, a diferencia de la Fiscalía, donde hay mayor equipo de logística, a veces ellos no lo tienen.
incluso no hay movilidad. Y ellos tienen que ir al juicio, venir acá, entre todos salen, se meten al trencito, entonces a veces suele ser un poco más complicado. Volviendo al tema que nosotros estábamos hablando del peculado de uso. Les iba a poner un caso en concreto. En el caso en concreto sucede lo siguiente, ¿ya? Ahí vamos a ver acá, utilizar la pizarra para que podamos hacer temas metodológicos. Ya. A ver, vamos a poner lo siguiente. La pizarrita para ver. Primero, estamos hablando de un tipo penal que se llama peculado de uso. Y el peculado de uso nos dice aquel funcionario o servidor público que teniendo bajo su custodia o sus caudales algún tipo de bien, le da un uso diferente al cual ha sido destinado. En el caso en particular, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos a nuestro amigo, ¿qué nombre lo ponemos? Ricardo, por ejemplo, ¿ya? Nuestro amigo Ricardo es funcionario público. Ricardo es funcionario público. Trabaja en una entidad muy importante y ocupa una de las gerencias. A él le dan para su uso, y mucha atención en esto, para su uso personal, una movilidad, incluido también un conductor. Por ejemplo, los coordinadores de las fiscalías, ellos le dan movilidad y conductor personal todos los días de la semana. Es por ello que algunos, los que son coordinadores y te dictan un tema de clase, saliendo acá tienen su conductor y se van, ¿no? Y eso el Estado mismo lo pone ello. Entonces, nuestro amigo funcionario público tiene para uso personal una movilidad y tiene pues un conductor, ¿de acuerdo? Como es de uso personal, hemos dicho, él puede utilizar esta movilidad para lo que desea. O sea, puede irse con esto de viaje al interior del país, puede utilizar esta movilidad para irse a cenar a la Costa Verde, puede irse a Chosica, puede irse a diferentes lugares porque es un funcionario y aparte de eso, con lo que le han remitido un documento, es de que esta, y por su cargo mismo, es para uso personal esta movilidad. No obstante ello, acá tenemos... ¿Sábados y domingos también? ¿Sí? Vamos a poner un nombre, Micaela. Micaela es su esposa. Tiene 30 años de feliz matrimonio. ¿De acuerdo? Y un domingo, pues, ella decide irse al salón de belleza. ¿Ya? Al salón de belleza, entonces le dice, ¿sabes qué? Cada uno ya tiene sus carros particulares también, pero justo sus carros se malobran y no lo pueden utilizar. Y le dice, ¿sabes qué, Ricardo? Me voy a ir al salón de belleza y la verdad, préstame tu móvil, pues. No, préstame la movilidad. Y aparte de tu uso personal, ¿no es cierto? Yo soy tu esposa. Entonces, lo que viene a hacer el régimen, en este caso de los bienes, vienen mancomunados y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, él le dice, pero ya, bacán, te presto. ¿Listo? Y empieza a conducir, pues ella. Bacán, se va ahí, se estaba yendo a Miraflores. Y cuando se está yendo a Miraflores, justamente, ahí viene y está conduciendo bacán. Y se choca. Viene la policía y todo eso y le pide documentos. Eso ha pasado por televisión, me parece. No, esto no ha pasado, lo estoy poniendo en un caso práctico. ¿Apareció? ¿Cierto? ¿Así? No sé si lo han visto, sí, me parece. Ya, a ver, pero vamos a analizar el tipo penal. ¡Pum! Se cae, no, pero Micaela obviamente se cae y todo eso, se choca, ¡pum! Acá Micaela, y le piden los documentos del vehículo. Entonces Micaela está palteada porque no era pues su vehículo, ¿no es cierto? ¿No? Bacán, todo eso.
Le dice al final que no es mío, que tal la situación. Analizan la placa del carro en la computadora y esta placa pertenecía a la entidad del Estado. Entidad donde trabajaba Ricardo y donde le habían dado esta movilidad para su uso personal. Pero así sea de tu uso personal, no es tuyo. O sea, lo puedes utilizar cuando deseas, pero cuando dejas el cargo no es que te vas con el carro, sino vas a tener que dar a la entidad. ¿De acuerdo? Dura mientras que dure tu cargo. ¿Qué creen lo que pasa ahí? Pregunta. ¿Podríamos investigar a Micaela por peculado de uso? Micaela por peculado de uso. Siguiente pregunta. ¿Podríamos investigar a Ricardo por peculado de uso? ¿O es atípico? ¿Qué creen ustedes? El tipo penal de peculado de uso, aquel funcionario, servidor público que teniendo bajo sus caudales algún tipo de bien, ¿no es cierto? Y le da un uso diferente al cual este le corresponde. ¿Opiniones? ¿Qué creen? El primero. Peculado de uso de... ¿Peculado de uso? ¿Ricardo? Sí. ¿Ya?